Bueno, hola María José y hola Gloria, ¿cómo están? Entonces, pues como les habíamos hablado, la propuesta de esta entrega final es hacer un podcast, pues donde charlemos un poquito de todos los elementos que vimos en el curso y pues realmente no queríamos hacerlo pues de forma escrita porque pues muchos ejercicios que hicimos este semestre fueron escritos. Entonces la idea es hacer algo como más distendido, más chévere, más sabroso y pues igual forma pues como poder dar cuenta de los elementos fundamentales que vimos pues del currículo para este curso. Entonces pues la dinámica pues tiene como dos partecitas. Una parte es que empecemos con una, o bien puede ser que empecemos con una afirmación un poco controversial sobre la educación y sobre los elementos curriculares, o dos, plantearnos unas preguntas sobre ciertos elementos que pues pensamos que son necesarios incluirlos. Entonces acá Ángela les va a dar como la primera afirmación tendenciosa y ya sobre eso empezamos. Sí, así es. Y es como muy chévere en este momento poder ver que yo entré con esta ideología al curso y la voy a leer porque me sorprende todo lo que aprendí y puedo afirmar que esto puede ser muy contradictorio. Entonces dice, el currículo es solo un plan de estudios donde se establece lo que el estudiante debe aprender en un programa académico. Entonces la discusión la vamos a hacer alrededor de esta frase. Vamos a ver diferentes elementos y conceptos que pues tratamos a lo largo del curso y para esto pues yo propongo, Luz y Juan Pablo, empezar con lo que es las ideologías curriculares, que es muy importante. Si quieres eso, entonces pues no sé, me gustaría saber, digamos, Luz, ¿tú con cuál ideología curricular te identificas y por qué? Yo me inclinaría mucho por todo lo que tiene que ver con las ideologías realizadas como relacionadas con lo que es el cambio social. Es decir, toda la parte social, todo lo que es un aprendizaje colectivo, cómo aprende colectivamente un estudiante. Vean que yo no sé, a mí me tildan a veces de facho, pero a mí sí me encanta como la eficiencia social. Entonces, me parece que, digamos que los estudiantes tienen que entregar un producto, que efectivamente pues la educación tiene que responder a unas necesidades sociales, que, no sé, centrar mucho la educación en torno al individuo también le quita como esa responsabilidad social. O sea, somos seres sociales que vivimos en una polis y pues que efectivamente tenemos eso. Y pues es muy chévere también pensar en los resultados. Y esta educación, pues que creo yo, pues de la eficiencia social, tiene que propender por eso, por un buen trabajo, por un método, por una estructura, pensar las cosas como un sistema y pues llegar a unos productos como entregables y verificables. Pues lo podríamos mirar entonces como un medio que genere un cambio social o también mirarlo como una ideología que reúna a todas también. Podría ser, no verla como algo focalizado, sino que se reúne a todos, que se hable de un currículo en el que esté la eficiencia social, que sea centrada en el estudiante, que se hable de una reconstrucción social y una transformación que ¿Sí? dé finalmente a una transformación social. Podría verse, o sea, no verla como una sola, sino como la reunión de todas. Eso sería muy interesante, solo que ahí se discutiría mucho, entonces, si al reunirlos el rol del estudiante y del profesor, pues también vaya de acuerdo a la ideología. Entonces, ¿cómo hacer que esos roles sean lo suficientemente amplios para que encajen en todas las ideologías? Y de nuevo, si hacemos una ideología en común, pues sería ya otra ideología. Entonces, siempre siento que siempre va a haber una ideología por la cual el profesor o el estudiante se guíe y pues digamos esa frase que dice, uno no debe llevar ninguna ideología al salón de clases, yo la refuto y creo que así no es porque el profesor, aunque se niegue, aún así está aplicando una ideología. Por lo menos yo me identifico también con la ideología de reconstrucción social y es cuando ese conocimiento se centra en la experiencia propia del estudiante, de su cultura, de sus valores, de la moral, y ese conocimiento es la construcción social de parte de los estudiantes. Yo me identifico con esa y creo que si en algún momento tengo la oportunidad de ir a un salón de clases, la aplicaría en la mayoría de veces porque es como con lo que me siento más a gusto. Sí, no, yo también estoy de acuerdo contigo. O sea, uno sí tiene como una ideología, uno sí tiene como unas vainas que lo predeterminan a uno y es, no sé, poco probable quitárselas.
Entonces sí condiciona uno el ejercicio O sea a... que ahí ya miraríamos en la siguiente, por ejemplo, pregunta cuando se habla de si tiene alguna ideología en sí, o sea que allí estaríamos contestando. Ya, por ejemplo, lo que dice Ángela, que ella se iría por reconstrucción social, o sea que Juan Pablo tiraría hacia eficiencia social, y yo me inclinaría también a la transformación social, con algo de reconstrucción. Bueno, yo tengo una duda. ¿Ustedes creen que uno elige esa ideología de acuerdo a qué? ¿De acuerdo al contexto? ¿De acuerdo al estudio? ¿De acuerdo a qué? Yo creo que eso va ligado mucho al contexto y a la misma área y a la asignatura, creería yo, pero lo veo desde el punto de vista, por ejemplo, cuando yo miro desde la ingeniería, desde las ciencias, que es algo en el que siempre se enfoca es hacia el futuro del estudiante, lo que va a hacer él cuando salga como profesional a enfrentarse en la sociedad, ¿no? Y a aportar a la sociedad. Aunque, pues no sé, también me pone a dudar un poco Juan Pablo cuando me habla de eficiencia, porque allí también uno siempre va a estar evaluando y siempre uno tiene en cuenta la eficiencia. No sé, Juan Pablo, qué piense allí. Sí, pues yo pensaba eso porque yo decía, si ustedes dos son de ciencias exactas, como que debería gustarles más la eficiencia social que otro modelo. Porque, digamos, Ángela ingeniera tiene que estar pensando, no sé, todo el tiempo en procesos, en resultados, y en una empresa, más que la importancia de una persona, es como una estructura. Pues yo antes pensaba que, yo cuando conocí a Ángela, yo dije, "No, esto es pura eficiencia social", pero no. Pero también cuando se llega a una empresa, siempre lo he visto así, cuando un ingeniero llega a una empresa o cuando un profesional en sí llega a una empresa es a trabajar en grupo, de una forma de a trabajar por la sociedad, es como un interés ya más colectivo, ¿no? Bueno, pero eso está súper interesante porque también existe un prejuicio y es, digamos, ese, el de la ingeniería. Uno lo pensaría solo como una eficiencia social centrado en lo que necesita la sociedad y no necesariamente una ingeniera puede pensar eso. Entonces, esos prejuicios, e igual también que los abordamos en el currículo, que más tarde vamos a hablar un poquito de eso, pero es muy chévere que desde el inicio uno lo empieza como a ver y ver que las respuestas muchas veces están sesgadas por lo que uno piensa. Si quieres, continuemos en la siguiente y hablemos del país, la situación del país y los estudios curriculares. Yo no sé, Juan Pablo, con lo que nos dijo Yul Montoya, ¿qué piensas de eso? Y pues digamos que esa fue la charla que vimos de Juni, y Juni pues decía que los estudios curriculares en Colombia como que han sido un campo muy abandonado, como que es algo que no se ha abordado dentro del espectro de la educación como a fondo. Y pues no sé si es una mala interpretación mía, pero como que ella planteaba que hay dos grandes como entes en la educación colombiana, una que es el ministerio y otra que es FECODE. Y decía que digamos que lo negativo, como que lo que no ha logrado hacer el ministerio es que solamente como que importa los modelos internacionales, pero pues como que le falta el contexto para aterrizarlos pues acá a Colombia, y que FECODE se volvió, fue más como un movimiento gremial, pero le ha faltado desarrollar más ideas en torno al currículo y a las necesidades pedagógicas como del país. Eso me parecía chévere. Sí, yo también considero pues muy oportuno esta intervención que nos dieron y que estudiamos, porque la investigación educativa debe ser algo que prime las sociedades. Muchas veces pensamos que la educación es algo estático y realmente todo el tiempo está cambiando y se tiene que adecuar a las circunstancias coyunturales, como digamos lo que estamos viendo actualmente, que eso fue darle una vuelta y un giro a lo que creamos un modelo educativo pues bien implementado. Entonces, siempre estar preguntándose y hacer este tipo de cuestiones pues es importante porque a la final el currículo va a definir todo o gran parte de lo que se imparte en las clases y que pues es educación que es para la nación. Entonces, yo la verdad pues sí concuerdo mucho con la opinión de ella y sí siento que estamos como en un atraso y en una deuda con el país por hacer esos estudios curriculares más profundos y más acorde a lo que se vive actualmente en la educación. ¿Listo? Si quieren, podemos continuar con el siguiente tema y es los juicios éticos.
El profesor debe dedicarse a dictar su tema, no a politizar ni a hacer juicios éticos. Ustedes como profesores, ¿qué piensan justo cuando ven esta frase? Pues yo siempre, pues de las lecturas de la clase, una de las cosas que a mí más me parece increíble, que lo comparto, que aprendí de hecho en el curso, es hablar del profesor y de sus prácticas siempre que actúen a favor de la emancipación del alumno. A mí me parece que eso es bastante importante, y siempre y cuando el profesor lo pueda hacer, a mí me parece que es lo más importante, siempre que esos procesos de aprendizaje lleven a eso, a que el estudiante se emancipe, que tenga esa libertad de aprendizaje, de expresión, de todo lo que de lo que conlleva esa palabra emancipación. Y que son, digamos, una de las consideraciones que no veíamos nosotros como en esa definición inicial de currículo, como pues uno dicta su materia y no tiene que estarle metiendo nada de ética ni nada de eso, sino que pues la materia y listo. Pero vean que a mí esa lectura me gustó, fue como que un concepto que el profesor dejaba, que era una vaina que se llama como praxiológico, que es súper enredada esa palabra, pero como que uno, el ser humano tiene que, digamos, como que revisar su realidad social y asimismo tiene que tener también un componente ético para evaluar pues la vida, y ambas cosas no se pueden dejar de la mano, y pues uno como docente tendría que estar como impactando en ambos campos. De acuerdo, sí, cuando vimos este tema, a mí lo que me entró en duda es, digamos, por qué las materias, tanto en la universidad como en el colegio, no tienen ese componente ético. Yo en el colegio por lo menos vi ética como una materia aparte de todas, pero no tenían el componente ético las demás materias. Y en ética yo me acuerdo que veía cómo relacionarme con las otras personas y demás, pero pues ahora uno lo piensa y dice, en una situación donde aprendo matemáticas puede suceder un acto antiético y me gustaría saber cómo reaccionar. Entonces es muy chévere poder entender y poder poner como este concepto más transversalmente y no solo como algo lejano e individual, como el concepto de la ética, sino la ética es transversal a todas las unidades y a todas las materias que los estudiantes deberían ver. Entonces sí me parece muy importante haber visto este componente porque muchas veces uno lo considera muy dado, como es obvio, pero realmente no es obvio. Uno se enfrenta a muchos dilemas éticos en la vida muy difíciles de solucionar y aprender a resolverlos es una tarea de estudio. Mira que una de Entonces, las sí. tesis de Guido Nulle en los Andes fue la ética de la contratación pública. Y pues obviamente es una vaina súper bien en el papel, pero pues en la realidad no compete a nada. Entonces la ética es bien compleja, sí. Sí, es muy compleja. Y hay como muchas vertientes, ¿no? Como el utilitarismo y todo lo que dice Kant y demás, que eso es objeto de estudio porque lo que les digo, digamos, yo hice un curso en la ética en ingeniería y hay situaciones que uno laboralmente cree que son muy fáciles de resolver, pero no, entonces es muy chévere que desde la academia se hable de la ética, porque pues sí, es un componente Oye, fundamental. Ángel, ¿cómo funciona esa ética de la ingeniería? ¿Cómo propende por la eficiencia o por qué busca? Sí, pues el curso se basaba en que daban casos de la vida real de cómo empresas y personas muy importantes, ingenieros, habían cometido actos antiéticos. Entonces, digamos, nos ponían el caso de una persona que en un banco dio información privilegiada a otra compañía, que eso es ilegal, y pues esta persona fue a la cárcel. Entonces, el curso se basaba en dar como una serie de pasos y hacernos cuestionamientos como todo lo que se dice para una persona debería ser una ley universal y lo que plantea Kant, que eso, tú no pones una regla solo para una persona, la piensas para todas las personas. Entonces, pues nos hablaban de ciertas tácticas como de ponerse en los zapatos del otro y jugar a qué pasaría si estuvieras en el rol del otro, cómo abordar y desglosar un problema ético y cómo llegar a una conclusión que sea favorecedora para las partes, aunque muchas veces no es la conclusión que tú quieres oír. Pero sí, la ética es fundamental y lo que les digo, uno se enfrenta a dilemas éticos que parecen muy fáciles y la realidad es que son objeto de estudio muy profundo. Y pues Luz, es como la crisis social que estamos viviendo hoy por hoy en Colombia, ¿no?
básicamente ausencia ética en los empleados públicos, en los gobernantes. Uy, total, ¿no? Sí, ese es como el centro, ¿no? Siempre estar pidiendo o en sí ahora la protesta es eso, alegar garantías frente a, o sea, es pedir garantías, tener garantías frente a algo que se ha vuelto tan común como es frente a la corrupción, ¿no? Todo esto que tiene que ver con el comportamiento ético de las personas. Listo, Sí, de queríamos, acuerdo. digamos que dentro del curso también pasamos a los modelos educativos, que vimos el de la madre tierra, constructivismo, conductismo, pedagogía para la liberación, y pues no sé qué opinaron ustedes de esa parte. Uy, pues yo allí quedé enamorada de Montessori. Yo no sé por qué eso para mí fue increíble esa lectura, porque yo siento allí que me tocó, o sea, me tocó el alma, es algo aterrador, porque se llega a un punto en el que en sí todo lo que tiene que ver con la pedagogía científica se enfoca mucho en no solo ver al estudiante como eso, como un estudiante, como la didáctica, como cuál va a ser la pedagogía que se va a llevar en la enseñanza, no, sino no olvidar que él tiene un entorno social y que ese entorno social lo afecta. Y si él no está en un entorno social que le dé esas garantías para ser un estudiante en su escuela, que pueda prestar toda la atención, eso a mí me tocó el alma porque ellas en esta casa de bambini, como se llamaban allí en Italia, eso era lo que hacían. Primero, garantizar que él tenía una vida social digna y después iniciar con todo lo que tenía que ver con su pedagogía, su enseñanza, aprendizaje, todas esas técnicas de enseñanza, aprendizaje. Entonces, como ella lo dice, es como una armonía entre lo que es la familia, la educación, y si esas dos cosas están en armonía, se va a garantizar un progreso. Y yo considero, y más en Colombia, que eso es como una de las cosas que hace falta, porque los niños llegan, pero nadie sabe si almorzó, si comió, si está desayunando, si él está en un entorno digno. Yo creo que ahora, y más ahora desde lo remoto, no sabe también el chico que se conecta, en qué entorno está conectándose, ¿no? Eso para mí es una de de los modelos que más me acogió. Sí, yo en cambio siempre he sido súper enamorada de la teoría constructivista. Es más, yo la primera clase que vi de educación y me mostraron esta teoría, yo dije que es esta belleza, porque fue muy disruptivo de acuerdo a lo que pues, yo pensaba que era la educación y cómo me impartían la educación, y saber que ese docente se comporta es como un facilitador y un mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y no solo una persona que imparte el conocimiento para que el estudiante absorba y absorba, pues yo con esa teoría me identifico y soy fiel seguidora de eso porque me encanta saber que el aprendizaje es un proceso de dos o más personas, y no solo de un receptor y ya, sino de que se va construyendo a medida de cómo de que avanza el contexto y que avanza el aprendizaje. Entonces, sí, yo con esa teoría me identifico al 100%. Vean que a mí paradójicamente me tocó la madre tierra y a mí no sé, no me gustó, porque uno no puede ser eficiente socialmente y pensar en la madre tierra porque son dos cosas que se contraponen. Entonces, y para más veras tocó leer esa lectura twice, entonces no era lo mío, pero pues sí, no sé, es que también siento que hay como ciertos estilos que le pegan más a uno. Y la madre tierra, digamos que propende por un conocimiento más metafísico, donde se busca pues cómo integrar los tejidos sociales, buscar una integración con la tierra, y realmente no es como mi enfoque. Pero también como que pensaba que sí, el conductismo tampoco es, porque vean que en pleno siglo XXI tampoco ya vale la pena como entregar información de memoria. Es porque para eso está el celular y uno consulta todo en un momento. Pero entonces yo me inclinaría más como por el constructivismo, como mediar el aprendizaje, que el estudiante sea el dueño de su propio proceso, pero pues estarlo ahí como acompañando, pero definitivamente la madre tierra no es lo mío. Si estuviera Valeria acá, y sí estaría encantada, pero pues no.
Está. Censura al 100%. Yo recuerdo mucho de alguien que alguna vez me dio un ejemplo con el conductismo y me decía, depende, y depende de lo que usted haga, porque si usted, por ejemplo, es un instructor, por ejemplo, de deporte, un instructor en un gimnasio, pues el ideal es el conductismo. Entonces, todo depende también, también depende mucho de ese enfoque, ¿no? Para qué se está utilizando o en qué, ¿no? En qué contexto. Sí, sí, no, eso es, Imagínese digamos, usted, constructivista, poner a alguien en un gimnasio, hay que... sí, obvio. O disparando un arma Entrenamos. o algo así. No, paila, le toca ser conductista, sigue instrucciones. Exactamente. Pero respondamos esta pregunta. ¿Ustedes creen que elegir el modelo condiciona el aprendizaje? Sí, Yo también creo eso. Sí, total. sí, Y no solamente, sino que va moldeando Mm. al estudiante y en un futuro él va a actuar de acuerdo a ese modelo con el que aprendió. Por ejemplo, yo considero que en mi caso y más en mis carreras, todo fue muy conductista, podría decirlo. Y fue un aprendizaje, una enseñanza, un método de enseñanza completamente rígido, magistral, donde llegaba el profesor y llenaba el tablero las 2 horas y media y adiós. Ni siquiera, o sea, yo no sé, yo llegué a conocer lo que es un trabajo grupal en esta especialización. Nunca en mi carrera. Que les dejo estos ejercicios y háganlo en grupo, miren a ver, construyan ustedes, nada. Entonces, en ese sentido, a veces siento que cuando inicié yo también a dar clase o eso, era también muy rígida. Yo consideraba Sí. que era de esa forma. Y ahora, efectivamente, digo, no, sí tiene que ser constructivista y con un enfoque contextualizado a la vida real, siempre. Y ahí radica la importancia de la academia, ¿no? De acercarse al conocimiento para aprender más y no quedarse solo con lo que te mostraba el contexto. Seguro si tú fueras profesora después de haber estudiado de esa manera, lo estarías impartiendo pues de la misma metodología, pero ahorita que tienes un espectro más amplio, pues te permite conectar mejor con los estudiantes y llevarles el aprendizaje de distintas maneras. Entonces, Así. sí es importante estarse como estudiando e informando de todo esto. o lo que tú me decías, Ángel, ahorita de la diferencia entre esta clase de currículo y pedagogía con la otra de maestría que estás viendo en ingeniería. Sí, sí, Luz, imagínate, yo le estaba contando a Juan Pablo que yo veo una materia de maestría de la clase de industrial y son de cinco a 8, o sea, son 3 horas y solo tenemos un descanso de 15 minutos y es solo el profesor hablando. O sea, no hay nada. Si tú quieres intervenir, pues puedes intervenir, hacer una pregunta, pero habla y habla y habla. Y yo le decía a Juan Pablo, ¿qué diferencia es, digamos, esta clase o las otras clases de educación que he visto, que son totalmente lo contrario, la participación, la manera en que se maneja el espacio de la clase, los momentos, la planeación, eso es evidente. Entonces, la educación lleva mucho estudio y eso se nota en las clases, totalmente. Y en un modelo como esos termina uno viendo al profesor allá súper arriba, una clase súper jerárquica y no sé, yo también siento que el siglo XXI no está diseñado para esas estructuras No. tan Y ahora jerárquicas y tan el verticales. estudiante de ahora no aprende ya así tampoco. Y anclándolo con nuestro modelo de alternancia y la problemática que vimos, eso es, digamos, un problema que vimos, que los estudiantes sienten esa lejanía con el profesor y los otros estudiantes o monitores. Y eso genera en sí la desmotivación y, bueno, otras variables que están ahí en el mismo problema, pero esa desconexión sí se siente y sí influye en el proceso de aprendizaje. Estoy de acuerdo. O sea, en esa clase, digamos, en esa clase yo me acerco mucho más fácil a María José o a Gloria que como me acerco a este profesor, aparte porque nunca contesta los correos. Entonces es muy difícil tener esa cercanía y esa conexión y hacer el enganche con la clase. Totalmente de acuerdo. Miren que yo trabajo procesos con chicos de 17, 16, 17 años, chicos de grado 11. Y la Sí. otra cosa que pasa es que uno también tiene que ganárselos, o sea, por más de que uno diga yo soy politólogo de los Andes, nada, los chinos no comen de eso, o sea, le toca a uno seducirlo, llevarlo, una estructura también como mucho más horizontal, o si no, de verdad que eso lo aleja a uno con los chicos. Ujú.
Entonces, sí, sí, el modelo condiciona mucho el aprendizaje como los roles de los actores involucrados. Así es. Y esto que estamos hablando va muy ligado al siguiente tema que vamos a pasar, y es si nuestras prácticas culturales operan en todo lo que hacemos. Y acá hablamos un poco de desinclusión que vimos en un tiempo y de esos prejuicios con los que uno llega a impartir clase, bueno, ustedes, porque yo no, eh, pero como estudiante uno los siente y uno los ve. Entonces, sí, ¿qué opiniones tienen acerca de eso? ¿Qué creen? Si las prácticas culturales operan en lo que hacemos o no, o es algo alejado. Completamente operan completamente. Yo siempre, yo considero que siempre va a estar allí el currículo oculto, lo que nosotros no vemos o a veces en lo que somos involuntarios. Me acuerdo mucho de una experiencia que contó Valeria, nos contaba que, por ejemplo, ella cuando inició sus cursos, los cursos de cálculo que vio, que tenía un profesor que era como él quería enseñar y él veía como que la mayoría de estudiantes le perdían y que a él no le interesaba tampoco. O sea, a él no le interesaba que el 70% del curso perdiera y no miraba que era ya que él iba con esos prejuicios a dar la clase de yo doy mi clase y el que entendió, entendió. De pronto, esa es de las cosas que yo siento que uno siempre lleva como, o sea, eso va, tan solo en la forma de enseñar de un profesor se ve allí qué prejuicio lleva. Y les quiero Sí, mostrar un video, es cortico, es como de 1 minuto, 2 minutos. Y es que a ver. hay un capítulo de Los Simpsons donde Skinner dice que las niñas no son tan buenas para matemáticas y los niños son mejores para esos procesos. Y eso obviamente tiene un sesgo de género muy grande que, pues, que obviamente hay que revalidar. Entonces, permítanme, les muestro aquí este videillo y ustedes como mujeres empoderadas me dicen qué opinan. De una. Me dicen si el audio se ve. Escucha. ¡Ay, esto está ¿Escucha? Sí, sí. Sí, listo. hermoso! ¡Ay! Pinturas de mujeres artistas. Frida Kahlo, Georgia O'Keeffe. ¡Ay! Kathy Al fin me queda mi traje de verano y es octubre. Ahora que los niños y su atmósfera de intimidación se han ido, podemos respirar. Respiren, señoritas. Ahora la clase de matemáticas. ¡Sí! ¿Qué te hacen sentir los números? ¿A qué huele un signo de más? ¿El número 7 es non o solo es diferente? ¿Vamos a resolver problemas de matemáticas? Problemas. Los hombres ven las matemáticas como algo que hay que atacar, algo que hay que resolver. Pero no es así. El sentir seguridad no reemplaza el aprendizaje. Lisa, creo que tratas de descarrilar nuestro tren de autoestima. Hay que ponerlo en sus rieles. Lo mejor que puedo hacer es estar conmigo bien. ¡Bien! Bien, escuela de niños. Necesito un reto. Un reto mental. Los niños mandan. Ahora, niños, ¿quién puede decirme el volumen de este muñeco de nieve? ¿Alguien? Solo añada el volumen de las esferas. Sabemos los radios. Olvidó el volumen de la nariz de zanahoria. 1/3 de la base por altura. Hoy matemáticas les extrañaba. No se permiten, niñas. Director Skinner. Bueno, ahí está como el pedacito, pero digamos, ¿qué opinan ustedes como ese supuesto que dice que las mujeres no son buenas en matemáticas y los hombres sí? Pues yo he leído acerca de eso y es pues una de las razones que le encuentran es eso, esa jerarquía
que se va creando entre hombres y mujeres y cómo justamente las niñas se van, al ver y observar esa jerarquía, también como que se apaciguan y, es decir, adquieren una personalidad diferente a la emancipación. Entonces empiezan a huirle y de hecho he leído artículos que hacen esos estudios referentes a las conclusiones pues, que sacan es que en niñas entre los 6 y los 10 años es la edad en la que se toman esas decisiones. Es decir, entre los 6 y los 10 años ya las niñas deciden huirle a las matemáticas o toman la decisión de seguir el camino de las matemáticas. Eso quiere decir que es desde muy niños que se cogen esos prejuicios y es en sí como un susto y un temor que se le tiene a esa jerarquía, ¿no? Y de hecho eso es lo que se ve reflejado en las pruebas PISA y en los resultados. Sí, de verdad, pues digamos, como historia personal, yo entré en ingeniería eléctrica, se pueden imaginar, entramos 32 niños y 5 niñas. Y claro, los profesores siempre eran contra nosotros diciendo, es que va a llegar la carrera y va a quedar una niña, va a quedar 2 niñas, o sea, después se van a cambiar de carrera. Bueno, efectivamente después me cambié de carrera, pero uno, desde que entra a la universidad, ya los mismos profesores te están diciendo, es que tú no vas a poder con esto y vas a tener que cambiarte de carrera. Y yo también lo veo muy ligado a que siempre se ha pensado que el hombre tiene como un pensamiento más estructurado, más de cálculos, mientras que la mujer es más de emociones, más de, sí, como la persona que no piensa, sino que actúa de acuerdo a lo que siente. Y eso es súper difícil, es muy difícil romper ese paradigma. Digamos, yo en el colegio era súper aficionada a las matemáticas, pero no se imaginan, o sea, hice un curso que se llama Kumon, que es como de agilidad mental y te enseñan a pensar súper rápido. Y yo era la más feliz ahí, dichosa, 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 y siempre la pregunta era, pero es que igual no vas a estudiar nada con eso porque a ti te gusta la educación. Entonces, porque me guste la educación, no puedo ser buena en esto que tiene que ver con matemáticas. Yo sí siento que es un prejuicio que sigue muy arraigado en la sociedad. Y la vaina es que uno no se da cuenta, o sea, hay como ciertas cosas que son obvias en uno y uno trata como de desmontarlas de la práctica, pero hay unas vainas que son supremamente automatizadas que uno no ve sino después de mucho tiempo. A mí me pasó lo contrario a ustedes porque mi papá es economista y mis 2 hermanos también. Entonces, renuméricos y yo salgo con ciencia política y digo, sí, las humanidades no son carreras de hombres, pero sí, son bobadas, o sea, son unos estereotipos que de verdad hay que dejar de reproducir. Son jerarquías que se van creando y a mí me parece que por eso es que es tan importante esa palabra de empoderamiento. O sea, es bien importante que se adquiera un empoderamiento de lo que se quiere ser y saber que se es capaz de ser, ¿no? Es bien difícil y es como, pero ahora pienso que de pronto ahora se le presta un poco más de atención a unos años atrás, en los que, imagínense, estamos en el 2021 y Ángela tuvo que sufrir eso aún. Yo no me imagino hace 5 años, 10 años, eso tuvo que haber sido 10, 20 años atrás, horrible. Sí. No, antes la mujer si estudiaba era un gran mérito, pero bueno, menos mal se están desmontando esas Sí. prácticas para llegar a una sociedad más igualitaria. Y pues como que hablando de la igualdad, pasamos como a una siguiente discusión. Y miren que yo pensaba mucho anteriormente, ¿verdad? Antes de ver esta clase, que deben existir colegios para discapacitados. ¿Ustedes qué opinan de esa afirmación? Bueno, yo les cuento, imagínense que yo estoy diseñando un MOOC para enseñar sostenibilidad en los colegios. Y dentro del MOOC nosotros tenemos que evaluar experiencias, pues proyectos escolares que los profesores involucren la sostenibilidad pues en su currículo y que hagan proyectos sobre sostenibilidad. Imagínense que hoy nos topamos con uno que entrevistamos, espectacular, es un señor que hace cartografía en 3D y él lo pensó exclusivamente para que los estudiantes pudieran entender
de una mejor manera en dónde estaban situados y la importancia de aprender geografía, pero palpándola y viendo cómo es el relieve, viendo cómo son los suelos, viendo el por qué suceden las cosas. Pues él se dio cuenta que esta cartografía en 3D también le ayudaba a las personas ciegas. Y él sin saberlo, o sea, no tenía planeado eso, entró a un congreso y donde habían solo personas ciegas y él nos contaba que la experiencia de ellos de sentir y como poder palpar cómo era Colombia, cómo era el municipio donde ellos estaban, era una situación indescriptible porque, claro, imagínense ustedes no saber cuando ustedes les dicen suba a la montaña, suba a tal loma, pero ustedes no saben situados geográficamente en dónde están. Entonces, él nos hablaba de eso, que la inclusión no es solamente hacer un material para una persona ciega y ya está, sino que chévere un material que sirva para todos. Esto servía para los niños del colegio que no tenían ninguna discapacidad visual, pero aún así servía para las personas que tenían alguna discapacidad visual. Entonces yo sí no creo que deba existir un colegio para discapacitados, pero también sí considero que hace falta mucho estudio para implementar un colegio que pueda abarcar todo tipo de estudiantes, por así decirlo. Siento que estamos aún muy sesgados y hay muchos prejuicios en contra que sentimos que la inclusión es solo tenerlo en el mismo salón, pero hacerle actividades diferentes a la persona. Y eso no debería ser así. La inclusión es esa actividad que le sirve a todos, porque a fin de cuentas, pues todos vamos a aprender lo mismo. Esa es mi postura frente a eso. Uy, qué súper ejemplo. Yo digo que con ese ejemplo tenemos. Porque es exacto, es la forma en cómo se puede explicar completamente la inclusión. Yo recuerdo en una de las lecturas que decía, es que se trata de aceptar la diferencia y aprender a aprender de ella. Entonces, yo sí siento que en la actualidad sí se tiene mucho, o sea, nos falta mucho. Porque tan solo cuando yo hacía las lecturas de inclusión, yo comparaba, por ejemplo, con la universidad, con los cursos, todo, yo decía, no, pues falta, yo creo que el 80% de lo que se lista acá. Empezando porque no se tienen libros, por ejemplo, que sean para las personas. Por ejemplo, yo tan solo yo me colocaba en el contexto de la física, alguien que tenga una discapacidad visual, ¿cómo si llega el día de mañana a la universidad, no hay textos, no hay guías, no hay, por ejemplo, que le permitan ir aprendiendo física? O sea, sí nos hace falta como muchos detalles para llegar todavía a lo que es una verdadera inclusión, ¿no? En general, tan solo los idiomas, la forma, ¿cierto? O sea, tener las personas intérpretes y que sea una persona intérprete que se dedique, por ejemplo, y que tenga el conocimiento, porque no solo es que tenga un intérprete que le transmita lo que se está haciendo en el salón, sino que también tenga un conocimiento de lo que le está transmitiendo, por ejemplo, en un curso de matemáticas. Sí, a mí me pasaba, o la pensé fue porque, digamos que yo vi fue el video, no hice la lectura, sino que vi el video, y uno de los puntos era como que todos tenemos que tener acceso como a ese entorno natural. Entonces, digamos, donde un niño, digamos, viviera, no sé, en Soacha, pero el colegio de inclusión exclusivamente está en Calatrava, pues es muy difícil para una persona así desplazarse. Entonces, o sea, cualquier tipo de institución tiene que estar adecuada para eso, y pues digamos que el colegio termina siendo es como una reproducción de lo que es la sociedad. Entonces yo como que, o sea, así contra argumentándome me decía, pues obviamente que no, que se tienen que adecuar los espacios para que todo el mundo pueda acceder a ellos. Sí. Y entonces un cine, solamente la gente que camina y la gente que no, pues no puede entrar al cine y no, pues no es la idea. Listo, y pues ya acá como cerrando, niñas, tenemos dos puntos, y es la evaluación. ¿Qué consideran ustedes que debe ser una buena evaluación? ¿Cómo se hace? Uy, yo siempre he tenido ahí mis dudas y mis problemas con la evaluación, porque, pues digamos, a mí la manera de evaluar siempre, o casi siempre ha sido un examen de cierto tiempo, donde uno no puede ver apuntes, no puede hablar con nadie, y ahí está, y demuestre con el papel lo que usted aprendió, y ya, está. De manera personal, yo repetí el ICFES 10 veces mínimo, porque no me daba, y aún así yo me consideraba pues una estudiante que sabía los conceptos, pero la presión a mí me mata.
O sea, yo soy muy nerviosa y el tiempo a mí me priva. Entonces, pensar en una evaluación que nos convenza a todos es algo muy difícil, pero creo que va muy ligado a la inclusión, ya que no todos tenemos esos mismos procesos de aprendizaje, y a que no todos tenemos esas mismas teorías de aprendizaje, porque al fin y al cabo somos cada uno en nuestro mundo y cada uno se construye el aprendizaje de acuerdo a ciertas variables que son propias del ser humano. Es difícil, pero sí siento que debe ser necesario reformar muchos tipos de evaluaciones que se hacen actualmente. ¿Se acuerdan que en esa última lectura nos planteaban como un modelo que decía como que hay que tener en cuenta el contexto, que hay que tener como en cuenta la conducta de entrada, como el seguimiento de un proceso y por último el producto? A mí ese sistema me pareció chévere. ¿Ustedes qué opinan? Sí, yo de hecho creo que aprendí de allí, que es una forma, lo podemos tomar como modelo porque ellos hablaban allí de, bueno, se tiene una comunidad académica y esa comunidad académica tiene unas necesidades. Ahora, siempre uno de los puntos claves allí es mirar si esas necesidades sí están siendo satisfechas con el currículo que se tiene. Entonces, allí está como el segundo paso, siempre estar evaluando, se tienen estas necesidades, ahora el currículo sí las satisface. Y ahora lo más curioso es que quizás en la lectura se decía, bueno, ahora si usted siente que se satisface, ¿será que la comunidad académica también percibe eso? Que ese currículo sí satisface esas necesidades, y entonces allí se van creando las estrategias, el plan de mejoramiento, todos los lineamientos a seguir. Eso me pareció como una guía, tanto para las evaluaciones que uno haga, por ejemplo, en un curso, como cuando uno esté hablando de evaluación curricular ya más global, ¿no? Como desde el punto de vista institucional, y saber que eso se tiene que hacer periódicamente, siempre estarlo haciendo, siempre estar evaluando si esas cosas se están cumpliendo. Vean que yo lo pensaba como en un gimnasio, y es que cuando, digamos, hacen una rutina, la rutina no puede ser la misma como para un hombre y una mujer, porque, digamos, los hombres perdemos, o sea, la mujer tiende como a acumular más grasa corporal que el hombre. Entonces, como que ahí importa mucho el contexto, como entender como la predisposición corporal de cada cuerpo, y eso también nos pasaría con los chicos. Yo creo que a veces no se puede evaluar el resultado de la misma forma de un chico, pues que uno nota que tiene ciertos procesos de pronto más demorados que otro. Entonces, seguramente el chico ha trabajado más, pero el resultado no es el mismo que el que empieza también con un nivel más adelantado. Entonces, a mí me quedó mucho eso, como entender el contexto es fundamental para hacer una buena evaluación del proceso. Total. Y pues acá, para finalizar, pues les quería yo comentar, es que yo trabajo pues en una institución que hace mucho, pues digamos que evaluación para el ICFES, o que trabaja como en esos procesos. Y vean que leyendo, digamos, lo que el ICFES nos evalúa a los profesionales, decía que independiente de un estudiante, cual sea la carrera, tenía que pues, saber producir un texto escrito, saber leer, saber convivir pues, en una ciudadanía, y saber resolver problemas de carácter numérico. Entonces, digamos que ahí se privilegia como una evaluación estandarizada, o sea, todo el mundo tiene que saber contestar como esas 4 cosas mínimas. Entonces, ¿qué opinan de esa evaluación? Yo sí considero que deben haber unos estándares mínimos en la medida en que, pues al fin y al cabo, uno sí necesita como, o sea, no me quiero ir como a esa teoría curricular de eficiencia social, pero sí siento que uno debe poder aportar a la sociedad de alguna manera, sea cual sea, y esos estándares lo permiten. No creo que todos debamos tener los mismos estándares, de nuevo, porque estamos hablando de que no todos somos iguales y cada uno tiene diferentes contextos, diferentes intereses y demás, pero sí debe haber un estándar mínimo que rija ese conocimiento que las personas deben tener. No sé, un ejemplo, la lectura crítica. Pues, ¿qué pasaría si no todos se les inculcara ese estándar? Y siento que es demasiado importante porque al final de cuentas va a ser una persona pues que va a aportar de algún modo a la sociedad y tiene que saber leer
de una manera en la que pueda juzgar y hacer sus propios juzgamientos. Yo sí considero que debe haber esos estándares mínimos. Claro, yo también considero que está, y yo lo miro también desde el punto de vista contextualizándolo, por ejemplo, con las universidades y como todas las carreras tienen ahora lo que se llama el ciclo común. Y allí, en ese ciclo común, es como esto también, ¿no? Que todas tengan algo estándar. Siempre se tiene que partir de algo estándar, que es lo básico, las bases, los cimientos, y de allí construir ya cada uno en su línea. Sí, también considero que deben haber unos estándares mínimos. Ahora, que si la forma de evaluarlos, por ejemplo, como lo planteaba Juan Pablo con el ICFES, no sé si la forma de evaluarlos del ICFES sea totalmente la correcta, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en que deben haber unos estándares. No sé si es de pronto la forma más correcta en cómo se hace actualmente, ¿no? Sí, con lo que tú decías, yo no había caído en cuenta, pero digamos en los Andes en pregrado, es chévere porque uno tiene que ver Constitución y Democracia, que el curso de escritura, que los Deporte. CBUs, que todas esas cosas es chévere porque la universidad piensa como en darle a una integralidad, pero como que también le da a uno cierta flexibilidad para que dentro de eso que debe ser obligatorio, pues como que uno también pueda elegir. Entonces, súper. Y ya finalizando, ¿cómo, digamos, Ángela, nos cambiaría esa definición que al principio teníamos de currículo, como ya terminando este curso? El currículo, pues ya con todo lo que hemos visto, es muchísimo más que solo el estudiante, pues lo que el estudiante debe o quiere aprender. También vimos un tema que no se trató aquí, pero es el currículo oculto, que también es muy importante porque nos permite entender que hay ciertas cosas que uno no cree que está enseñando, pero sí las tiene intrínseca como esa planeación. Entonces, para mí, seguir repensando y repensando aún más el currículo es necesario, es una tarea que se debe hacer casi que diaria y debe ser un deber de los profesores, porque el currículo no solo nos va a decir los conocimientos, sino la manera, la forma, el alcance, las limitaciones, la dinámica, o sea, va mucho más allá de solo decir vamos a aprender tal y tal tema, sino que explica todo lo que va a suceder en las clases, que al final son espacios de pensar y que son espacios para construir seres humanos, pues gente pensante para nuestra sociedad. Sí. Sí, yo iba a terminar, yo iba a complementar con lo que ya justo Ángela terminó, o sea que ya no necesito complementar mucho, pero sí, no solo verlo así como algo que estructura, que escolariza, sino también que va más allá, ¿no? Que el profesor debe verse como también como un educador que tiene interés por el alumno, que le presta atención a esos intereses que tiene el alumno, a su desarrollo individual, a su desarrollo social, que fuera de eso se guía también por todo lo que son... A mí me llamaba mucho la atención todo lo que decía, todo lo que se relacionaba con esos, cuando hablaban textualmente de significados subjetivos de la cultura, que para mí es algo bien complejo, o sea, hay que aprender mucho más y ya darnos cuenta que no es solamente ese documento que escolariza y que estructura la escolarización, no, pasar y ir más allá también de lo que... Sí, digamos que yo creo que uno se va de verdad con unos cimientos como más amplios de cómo armar un curso cuando, pues para la próxima oportunidad que le toque a uno. Uno pensaba que era solamente meter como unos objetivos, unos contenidos y ya, pero ahorita uno piensa como en unas ideologías, pensar si de pronto que el modelo que uno está aplicando no le está sirviendo a los muchachos, cómo hacer una evaluación mucho más formativa y no tan sumativa, cómo tratar problemas de inclusión, de género, de etnia, de raza, y realmente eso yo no lo tenía pues antes de haber tomado este curso. Exacto. Entonces, pues no. Pues No, bueno, sí, pues, súper chévere. Pues agradecerles, ya que María José y Gloria van a estar viendo este video. Yo creo que en nombre de todo el grupo les agradecemos la oportunidad de haber tomado estos conocimientos, de haber aplicado un proyecto tan chévere como fue la alternancia y tan necesario en estos momentos.
Fue un trabajo investigativo arduo, pero creo que nos fuimos con muchas enseñanzas, muchos interrogantes y muchas lecciones aprendidas, así que bueno, ya que no nos volveremos a ver pronto, creo, supongo. Yo sí les quiero agradecer por su disposición y por todo. Muchas gracias. Y Por gracias. todas las enseñanzas, sí. Sí, Y por la forma, o sea, todo es un ejemplo a seguir, las temáticas del curso y también la forma en cómo fue dictado el curso, el orden, porque eso nos enseña mucho, ¿no? Del orden, de la estructura. Siempre se tenía una estructura en la clase, de este tiempo a este tiempo vamos a hacer esto, o sea, siempre se veía un orden y una disposición para la enseñanza muy aterradora, muy admirable. También muchísimas gracias por todos los insumos que nos dejan, por su planificación, por preguntarnos siempre que cómo empezamos la semana, o bueno, cómo finalizamos la semana y cómo empezamos la sesión. Es algo que es valioso también reconocerse como humano y no solamente como un estudiante que engrosa más las filas del curso de currículo y pedagogía. Pero bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Chao, que estén Chao. bien.